Muy buenas, bienvenidos a Diagnóstico. Dicen que viajar es un placer y sin duda lo es. De hecho, cientos y cientos de millones de personas se desplazan cotidianamente de un lado al otro del planeta, pero viajar tiene también su cara B, tiene riesgos para la salud. Nos expone no solo a posibles accidentes, sino también a virus y bacterias que viajan y, lo que es peor, nosotros mismos hacemos de portadores y transmisores, de tal modo, y lo hemos visto en esta pandemia, que en unas pocas semanas un virus o una bacteria puede expandirse por todo el planeta. De eso sabe mucho el médico de familia y microbiólogo Manuel Linares, presidente de la Fundación IO, dedicada precisamente a las enfermedades infecciosas y a la medicina del viajero. Nosotros la palabra miedo es una cosa que tratamos de quitar. Viajar es de las cosas más maravillosas del mundo, lo que hay que viajar informado. Si tú habitualmente no haces determinadas cosas en tu entorno de riesgo porque sabes que te puede pasar algo, no lo vas a hacer en un país que no conoces. De hecho, ese factor de no conocer el entorno, de no conocer, da muchos puntos a que te pueda suceder algo. Vamos enseguida con él y con otros expertos en la materia. Antes, como siempre, arrancamos Diagnóstico con un rápido repaso por la actualidad sanitaria de la semana. España tiene un déficit de enfermeras desde hace décadas. De hecho, según un informe del Consejo General de Enfermería presentado esta semana, harían falta más de 95.000 para llegar a la media europea, que está en 827 de estos sanitarios por cada 100.000 habitantes, frente a los 625 en España. Castilla y León no es de las que sale peor paradas, pero aún así presenta un déficit de 2.500 enfermeras. Por ejemplo, Soria, con 835, supera la media europea, mientras que Segovia, con 587, no llega a la media nacional. Pero en total, lo que sí puedo decir es que para que sea semejante a la media europea, le haría falta a Castilla y León unos 2.500 enfermeras. Los niños españoles de entre 5 y 7 años padecen cada vez más miopía, ya son el 20%. Se trata de un problema visual creciente que, según la OMS, hará que en 2050 la mitad de la población mundial sea miope. La compañía japonesa Oya ha lanzado una campaña para concienciar sobre el alcance del problema. Y es que atajar el problema en la infancia es importante porque puede evitar la aparición de enfermedades en edad adulta relacionadas con la miopía, como el desprendimiento de retina o la patología de mácula. Lo que hacemos controlando la progresión de la miopía en los niños es disminuir el riesgo de desarrollo de esas enfermedades en la vida adulta, que esas ya no se corrigen con gafas, con la miopía, y pueden causar un defecto visual irreversible. Ya lo intuíamos, pero ahora la evidencia científica lo corrobora. La dieta mediterránea basada en el aceite de oliva mejora nuestra salud y salva vidas. Esta semana se ha presentado en Madrid el estudio CordioPrep, que demuestra que este estilo de alimentación previene 1 de cada 3 eventos cardiovasculares en hombres y 1 de cada 4 en la población general, en pacientes de riesgo y en comparación con una dieta baja en grasas también considerada como cardiosaludable. El ministro de Agricultura quiere aprovechar la presidencia española del Consejo Europeo para ponerlo en valor. Que el aceite de oliva salga en el lugar que merece desde el punto de vista de la salud humana y del consumo de alimentos sanos y variados, en ese planteamiento de la Comisión Europea y de la Unión Europea, para mí, es uno de los grandes objetivos. Viajar es sin duda un placer, pero según qué destinos puede convertirse en una pesadilla si no seguimos unas recomendaciones básicas que incluyen, primero de todo, informarse antes de partir. Esa consulta con un centro especializado debería hacerse con entre 1 mes y 2 de antelación por si se requiere una vacunación obligatoria o recomendada o algún tipo de medicación antes de partir. Nuestro invitado de hoy, un gran experto en este asunto, Manuel Linares, es un médico de familia y microbiólogo que preside la Fundación IO, dedicada sobre todo a las enfermedades infecciosas y la medicina del viajero, un lugar al que recurrir si se quiere recibir consejo sobre cómo viajar de manera segura a nuestro destino. Doctor Linares, cuando
estamos tan acostumbrados a viajar que la gente pues lo ve con absoluta normalidad, incluso los destinos más exóticos, más lejanos. También puedes pensar que determinadas enfermedades propias de estos destinos se han hecho más habituales incluso en los países de origen de estos turistas. ¿Esto es así? ¿Se ha notado un repunte en los últimos años de determinadas enfermedades o no? Sí, bueno, digamos que con las características especiales de la pandemia y ahora el periodo post-pandemia vamos a empezar a viajar más intensamente y eso ya estaba ahí. De hecho, enfermedades como la malaria, el dengue, el virus Zika, el virus chikungunya, que es por ejemplo otro que transmitido por mosquitos, están ahí. Ha habido verdaderas epidemias en países no tan lejanos o cercanos. Digamos que este planeta se nos ha quedado un poquito pequeño. No hay ningún punto del globo que diste más de 36 horas de donde estamos tú y yo ahora sentados en este momento. Claro. Y cada país tiene sus particularidades, tiene sus propias enfermedades, lo que llamamos endemias, ¿no? Que son enfermedades locales que se dan ahí. España tiene las suyas, por supuesto. Y bueno, no es tan habitual, pero sí que estamos empezando a ver que enfermedades de otros países, que con el tema del turismo, del movimiento, muchas veces empezamos a diagnosticarlas aquí en nuestro entorno, en nuestros hospitales. Estamos hablando de cosas banales, como puede ser una diarrea provocada por un parásito, o de enfermedades más graves, como una malaria que se puede llevar al viajero por delante. Claro, pero ¿cómo se monitoriza el mundo entero para saber en qué países pues, ahora mismo no conviene ir o hay que tomar cierta precaución antes de ir porque allí hay una enfermedad que ahora mismo es más prevalente, etcétera? ¿Esto cómo se hace? Al final, bueno, lo hemos visto muy bien con el coronavirus, ¿no? Con el COVID. Al final, pues hay organismos oficiales, todos conocemos a la OMS, ¿no? Conocemos el Ministerio de Sanidad local o del país local, luego hay organizaciones internacionales, sociedades científicas que están muy preocupadas por ver las cosas que pasan, ¿no? De hecho, todos los días hay un montón de alertas de cosas que pasan. Pueden tener más o menos relevancia, podemos conocerlas más o menos. Todo eso se registra. El problema es que esas fuentes no siempre son accesibles para el turista o el viajero de a pie, como podemos ser tú y yo, y muchas veces nos perdemos en esa barra de Google o de búsqueda, decir, ¿dónde busco yo? ¿No? Claro. Más allá de... Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Dónde hay que buscar? Porque efectivamente hay miles de sitios y a la vez no sabemos cuál es de confianza. El posicionamiento de información fiable, el viajero o el turista al final acaba recayendo en un blog, y los blogs, pues como todo, muchas veces no, en nivel de salud, pues no reflejan realmente muchas veces situaciones. También los gobiernos muchas veces no notifican de forma pública cosas que suceden. Nosotros creamos hace ya 10 años un proyecto que se llama Viajar Seguro, y lo que hacemos es un poco dar esa información en tiempo real, es decir, cosas que pasan hoy, que el viajero las pueda conocer en este momento, de una serie de riesgos que tú puedes estar expuesto durante un viaje. Cuando hablo de riesgos no hablo solo de enfermedades, hablo de accidentes o hablo de enfermedades de otro índole, ¿no? Por ejemplo, recientemente los selfies, ¿no? Los accidentes debidos a selfies han sido un problema llamativo y que no estaba previsto que en las consultas de atención al viajero pues se hablara de ellos, ¿no? Lo que tratamos es dar un poco de que el viajero tenga esa información, recabando información de muchos sitios, de todas estas organizaciones que te he dicho, de fuentes sobre el terreno, que muchas veces médicos o sanitarios que hay sobre el terreno nos informan, y tratamos de crear ese mapa de riesgo para que tú, cuando llegues, sepas si hay algo que esté sucediendo, ¿no? La propagación de una enfermedad por el mundo tiene 3 etapas. La primera es la zoonosis, el salto de una patología propia de una especie animal al hombre. Muchas veces el virus no pasa de ahí, es decir, el individuo contagiado no transmite el virus a otras personas, pero en ocasiones sí sucede ese salto. Esa sería la segunda fase, que a su vez origina la tercera, la diseminación de ese virus por el planeta. La peste negra también fue por los viajes, es decir, viene de Oriente, de China, vienen las ratas con las pulgas que están infectadas por Yersinia, llegan a Europa y se disemina por toda Europa. Pero eso es un proceso que se realiza a lo largo de años y que dura siglos, ¿no? Es decir, a lo largo de 200 años van surgiendo brotes de peste. Luego tenemos el otro gran ejemplo, que es la gripe del 18. En la gripe del 18 yo creo que es la primera gran epidemia de diseminación global muy rápido. ¿Por qué? Porque coge la primera gran guerra, la Primera Guerra Mundial, infecta a los soldados, y cuando termina la guerra los soldados infectados regresan a África, a Asia, a China, a Estados Unidos. El problema es que ahora con la globalización ese proceso es vertiginoso.
nosotros podemos ir de un extremo al otro del planeta en menos de 24 horas. Y no es una persona la que lo hace, es que los viajes nos permiten que millones de personas viajen todos los días. O sea, solamente ver en el Google cómo están los aviones circulando en cada momento, claro, con que haya una persona infectada en uno de esos aviones puede diseminar una pandemia por todo el mundo. Y yo creo que el caso de coronavirus nos lo ha mostrado. El cambio climático también está detrás de la propagación global de determinadas enfermedades que utilizan vectores intermedios para propagarse, por ejemplo, un mosquito. El hecho de que, por ejemplo, el mosquito tigre ahora esté en toda la cuenca mediterránea hace que, al ser un vector de transmisión pues, de Zika, de otras enfermedades, que empecemos a ver casos autóctonos, ¿no?, de estas enfermedades. ¿Por qué? Porque si viene un viajero infectado, por ejemplo, por Zika y está el mosquito tigre aquí, le puede picar a otro y entonces tenemos una propagación autóctona. Entonces el cambio climático también es muy importante. La aparición de nuevas enfermedades es inevitable, pero se puede actuar rápido. Para eso es imprescindible vigilar con más medios y más intensidad lo que ocurre en el mundo. Yo a mis estudiantes les digo que la virología es lo más parecido a una película de terror, ¿no? Porque lo que está pasando en los bosques, en las selvas, en esas grandes granjas donde se mezclan animales porcinos, aviares, se están produciendo fenómenos de emergencia de nuevos virus que dan mucho miedo, ¿no? Y esto también hemos de ser conscientes de que todo desarrollo de la civilización, de la industria alimentaria, de los viajes, lleva acarreado unos riesgos. Riesgos que muchos expertos equiparan a otros ya conocidos como la amenaza energética, la amenaza nuclear o el calentamiento global. Todos ellos, también futuras enfermedades epidémicas, pueden llevar a la humanidad al borde del abismo. Un viajero puede preguntarse, ¿hay sitios a los que no debería ir por una cuestión de salud? No hablamos por una guerra, etcétera, sino por cuestiones de salud. ¿Hay sitios a los que no se debería viajar? O sea, ¿hay que tener miedo a algunos destinos o hay que informarse y saber valorarlos? Nosotros la palabra miedo es una cosa que tratamos de quitar. Viajar es de las cosas más maravillosas del mundo, lo que hay que viajar informado. Si tú habitualmente no haces determinadas cosas en tu entorno de riesgo porque sabes que te puede pasar algo, no lo vas a hacer en un país que no conoces. De hecho, ese factor de no conocer el entorno, de no conocer, da muchos puntos a que te pueda suceder algo. Entonces, evitamos el miedo, evitamos la alarma y sí damos mucha información. De hecho, si tú ves la información proporcionada en nuestra web, es como cuando te lees el prospecto de un medicamento, pero realmente tienes que saber todo lo que acontece. Realmente luego el riesgo se puede categorizar, bajo, alto, medio, depende de las temporadas, depende de... Una cosa que nos dicen muchos los viajeros es, oye, es que yo he ido a la India, he ido a la parte del Himalaya y es que no he visto un mosquito en todo mi viaje. Real, y me están diciendo que me tome algo para la malaria cuando no he visto ningún mosquito. Quizá también nuestro mensaje como sanitarios ha sido muchas veces pan para todos, ¿no? Realmente el consejo viajero tiene que individualizarse mucho, tiene que partir de un conocimiento previo que muchas veces ni siquiera los organismos lo abordan y que la persona que está dando ese consejo probablemente tenga que estar más formada de lo que está muchas veces. Hablando de enfermedades, ¿cuáles serían las más habituales? Mira, tradicionalmente las enfermedades las dividimos un poco en el mecanismo de transmisión. Están las que se transmiten por agua y alimentos, que son las más frecuentes. Todos conocemos la diarrea del viajero. Está la anécdota, ¿no?, del viajero inglés que viene a España y se coge una diarrea del viajero porque come rabo de toro, ¿sabes? Que al final cada entorno tiene su variedad. Entonces las enfermedades transmitidas por agua y alimentos son las más frecuentes. Si viajamos a países un poco en desarrollo, con menos recursos sociosanitarios, pues es muy frecuente pues, que un día de nuestro viaje lo pasemos un poco con retortijones y en el baño. Y más allá de eso, pues luego transmitidas por agua y alimentos hay enfermedades un poquito más graves, que puede ser la hepatitis A, que se puede inmunoprevenir, es decir, hay una vacuna que previene y la tienes para toda la vida. La fiebre tifoidea, que es otra enfermedad que tiene una vacuna y que se previene, que sería de género tonto viajar a un país que tiene una alta incidencia o que hay mucha fiebre tifoidea y tú viajas sin vacuna, ¿no? Luego otro bloque de enfermedades serían las transmitidas por mosquitos. Todos conocemos la malaria, ¿no?, el paludismo. Es una enfermedad grave que está sobre todo en África y en algunos puntos de Sudamérica y sudeste asiático. Y realmente es una enfermedad que existe una quimioprofilaxis, que llamamos nosotros, que es tomar un tratamiento preventivo para evitar contagiarte, ¿no?
Información, información y más información. Páginas web especializadas, centros específicos de vacunación internacional o unidades de patología importada son fundamentales cuando viajamos a zonas del planeta candentes en cuanto a enfermedades infecciosas se refiere. Una vez eso, tener en cuenta que tenemos un arsenal de vacunas específicas para algunas de estas patologías, que tenemos también medicamentos que nos lo puedan prevenir, como por ejemplo la prevención para la malaria. Y luego, pues efectivamente, tener en cuenta que depende de las características de nuestro viaje, pues si es un viaje muy de aventura, si es un viaje de negocios, los riesgos cambian, por tanto tenemos que adaptar esas recomendaciones y esas vacunaciones a dependiendo de las actividades que vamos a hacer y, por supuesto, nuestras enfermedades. Podemos tener enfermedades de base que nos hagan más propensos a determinadas enfermedades o que seamos más débiles para padecerlas con más fuerza. Una vez superada la fase más crítica de la pandemia, con la vuelta casi completa a la normalidad en los viajes al extranjero, las enfermedades típicas vuelven a resurgir. Se nota claramente que se han vuelto a abrir las fronteras y que han vuelto a resurgir con mucha fuerza los viajes internacionales, porque nosotros volvemos a recuperar paulatinamente toda la actividad que teníamos antes de la pandemia en cuanto a diagnósticos de malaria, de dengue. Yo creo que se ha perdido un poco la conciencia de que el ser humano, si viajamos, que las enfermedades no entienden de razas ni de fronteras, que cualquiera de nosotros, si somos un viajero que vamos a una zona de ciertas enfermedades endémicas y prevalentes en esas zonas, si no tomamos las precauciones adecuadas o las vacunas adecuadas, o que al final vamos a tener el mismo riesgo para podernos contagiar y contraer enfermedades que no sean clásicas o típicas de nuestro entorno. Yo creo que sí que hay conciencia de mundo globalizado, pero se ha rebajado el nivel de alerta. Probablemente estemos ya todos cansados de oír de enfermedades infecciosas, o no lo sé si hay cierto desgaste, pero sí que se ha reducido el nivel de alerta y de atención a enfermedades traídas de fuera. Así resurgen las enfermedades más habituales de los viajeros. Nosotros lo que más vemos en nuestra unidad, y al final es un poco uniforme con lo que se publica a nivel nacional e internacional en otras unidades, lo que más se ve son pues, lo que siempre llamamos comúnmente como diarrea del viajero, es decir, alteraciones gastrointestinales después de un viaje. A veces es verdad que hay aislamiento de algún microorganismo patógeno, o a veces simplemente son diarreas autolimitadas, es lo que más se suele ver. Luego es verdad que con diagnóstico más concreto vemos mucha arbovirosis que llamamos, sobre todo por ejemplo el dengue, vemos mucho dengue de zonas sobre todo de sudeste asiático, Latinoamérica. En personas que vienen del África subsahariana se ve también con cierta frecuencia la malaria. Nosotros, los europeos, a pesar de tener unos sistemas sanitarios mucho más desarrollados, tampoco estamos libres de transmitir enfermedades a viajeros que nos visitan. Así, por ejemplo, tenemos patologías como la encefalitis centroeuropea, que transmite una garrapata y que es muy prevalente en países como Austria, Luxemburgo o Alemania. Antes lo comentábamos, hay enfermedades que se pueden prevenir mediante algo tan sencillo como una vacuna, ¿no? Pero ¿está la población suficientemente concienciada? Quizás la actual pandemia ha ayudado a convencernos un poco de la necesidad, ¿no?, de tomar precauciones. Yo, fíjate, siempre lo digo, el mejor elemento que puedes llevar en tu botiquín de viaje es el sentido común. Y en el sentido común entran las vacunas. Si es lo que te digo, si vas a un sitio donde el agua suele estar contaminada, donde hay un riesgo de hepatitis A grande, y con una vacuna evitas una enfermedad que puede ser muy grave y es algo que te va a proteger para toda tu vida, el no hacerlo, no sé qué justifica el no hacerlo. Probablemente la desinformación del que o el consejo no lo hemos dado bien, o realmente estamos dando un mensaje equivocado. Claro, eso, que no hay vacunas para todas, desde luego. Pero sí hay, por ejemplo, profilaxis para algunas de estas enfermedades, los antipalúdicos famosos, que tienen muy mala prensa. Y hay gente incluso que no los toma porque ha leído que tienen muchos efectos secundarios, etcétera, etcétera. Ese es un problema, ¿no? Yo creo. Si tú pones en un buscador el nombre de un antipalúdico, por ejemplo, atobacona proguanil, lo primero que te va a salir es los efectos secundarios que tiene, no los beneficios que te provoca o las vidas que pueda salvar, ¿no? O la famosa mefloquina, que se asoció a
en submarinistas a un brote psicótico. Es un caso entre cuánta gente ha tomado ese antipalúdico y cuántos casos de esos ha habido. Uno. Es como la ficha técnica. Realmente nuestra misión debe ser informar, o sea, no tomar juicio de lo que... O sea, si tu riesgo es 90 y al tomar el antipalúdico se reduce a 0,1, yo lo que te tengo que decir a ti como viajero es, tú eliges, tienes la posibilidad de un 90% de contraer una malaria o con un 0,1 tomándote esto en tu estancia puede ser una estancia segura. Al final, realmente no es ser alarmista, simplemente valorar el riesgo. Hace unos años, el periodista Jano Mecha amerizaba a bordo de un hidroavión en este paradisíaco resort de Maldivas, en el Océano Índico. Le esperaban unas vacaciones de ensueño, 8 días a todo lujo, pero 48 horas después todo se torció. Yo estaba en la playa ese día, el agua azul turquesa, te podías ver las manos y los pies, estaba en la orilla, o sea, no estaba ni en las profundidades ni nada de eso, y de repente sentí como una descarga eléctrica, como si metiera los dedos, las dos manos en un enchufe, y me dio como una descarga en toda la espalda que me paralizó, o sea, me empecé a quedar sin aire, empecé a hacer aspavientos, la persona con la que estaba se empezó a asustar, yo le decía que me quitara lo que tenía en la espalda, que algo tenía en la espalda, que me notaba que la espalda me ardía en fuego, salí corriendo del agua, me empecé a rebozar en la orilla para intentar aplacar el dolor que sentía, y me fui corriendo al bungalow, me eché agua fría de la ducha. Claro, a posteriori me enteré que hice en 5 minutos y de todas las cosas que no se deben hacer si te pica una carabela portuguesa. Fue eso, una carabela portuguesa, algo parecido a una medusa, lo que arruinó su estancia en Maldivas. 3.000 euros para pasar una semana en lo que él denomina una jaula de oro. Tú estás allí en un resort de lujo con todas las comodidades y piensas que cualquier cosa que te pase va a estar cubierto, pero no. Fui corriendo a recepción, en recepción nunca habían visto algo igual, me dijeron que no sabían, me vio un enfermero, me dio una pomadita pequeña, no me servía para nada, y al día siguiente me levanté ya en carne viva, toda la espalda en carne viva, y decidieron llevarme a otra isla en un hidroavión, a otra isla donde había un centro de salud. Claro, Maldivas es un país prácticamente subdesarrollado. Están los resorts de lujos, pero luego la población no vive en resorts de lujo. Era una isla sin asfaltar, donde el centro de salud era una especie de chabola. En esa jaula de oro, sin tratamiento ni medios, Jano recurrió a un médico español especialista en enfermedades importadas y salud internacional. Y muy amablemente me atendió, le mandé una fotografía de mi espalda y enseguida me dijo: te ha picado una carabela portuguesa. Entonces, bueno, pues efectivamente nos llamó, como pasa con muchos pacientes que nos avisan y nos llaman. En este caso nos mandó fotos, que eso siempre es muy útil y la tecnología hoy día pues para estas cosas también sirve. Y bueno, pues se intenta un poco esa medicina a distancia para intentar ayudar. Entonces, bueno, pues se le pautaron ciertos consejos y que luego, claro, cuando viniese a España, pues echarle un ojo, una revisión. Desde aquel episodio, Jano aprendió a viajar siguiendo 2 pautas: llevar un seguro médico contratado e informarse de qué recursos sanitarios tiene el destino elegido. Casi como mensaje final podría ser ese, ¿no? Actuar libremente, pero con mucha información y sentido común, ¿no? Eso es. Hoy en día, en la sociedad que vivimos, con los datos que tenemos, que sucedan cosas evitables, a mí me da mucha pena, porque realmente son cosas que están ahí, que podemos frenarlas, ¿no? Ese es el mensaje del consejo viajero. Y el consejo de hoy probablemente mañana varíe, es decir, no es un consejo estático. Vivimos en un mundo dinámico ahora mismo. Pasaporte COVID, test de antígeno, son cosas que antes no llevábamos en el botiquín. Tenemos que irnos adaptando a las circunstancias y eso es inherente a la condición humana. Viajemos y nos hemos movido desde la prehistoria, ¿no? Nos hemos movido siempre y nos movemos cada vez más. Viajar es inherente a la condición humana, pero debe hacerse con la mayor seguridad posible para nuestra salud y la del resto de conciudadanos del planeta. Hemos llegado al consejo y eso significa que nos estamos quedando sin tiempo, así que le cedemos el último minuto del programa a nuestro especialista, el doctor Casado, que hoy nos alerta sobre diferentes enfermedades a las que nos enfrentamos cuando viajamos a determinados destinos.
Vivimos sin duda un momento histórico respecto al turismo. Se ha popularizado mucho conocer destinos exóticos y hoy día podemos visitar prácticamente cualquier rincón del planeta. Para hacer esos viajes con una mínima seguridad es fundamental conocer las características del lugar de destino, consultando fuentes oficiales y seguir unas reglas elementales para cuidar nuestra salud. La primera, y en relación al propio desplazamiento, es saber que ante un viaje en el que pasamos más de 3 horas sentados, debemos mover las piernas frecuentemente, ya que de no hacerlo, facilitaríamos la aparición del síndrome de la clase turista, con un aumento del riesgo de trombosis venosa y tromboembolismo pulmonar. Es una enfermedad muy grave. Una vez en destino, debemos cuidar la alimentación, consumiendo preferiblemente alimentos cocinados, bebidas embotelladas, mucho cuidado con poner hielo en las bebidas, ya que tenemos que asegurarnos de la procedencia de ese hielo, y precaución también a la hora de cepillarse los dientes. Respecto a las actividades que realizamos, querría llamar la atención del aumento de casos de una enfermedad parasitaria conocida como esquistosomiasis, que es muy habitual sobre todo en países tropicales y subtropicales y se contagia al bañarse en agua dulce, en lagos o ríos, y no es necesario beber esa agua, tan solo es necesario bañarse en aguas que estén infestadas de estos parásitos. Son medidas que parecen obvias, pero que sistemáticamente pasamos por alto y no deben olvidarse si queremos evitar fácilmente muchos disgustos. Bueno, pues hasta aquí nuestro viaje de esta semana. Ponemos punto y final al diagnóstico de hoy, pero les emplazamos a vernos de nuevo dentro de una semana. Estaremos entonces con todos ustedes contándoles, ya saben, un nuevo asunto de salud desde una perspectiva diferente. Sean felices.